lo prendo es mejor, ¿verdad? Okay. Todavía me acuerdo como si fuera ayer cuando por primera vez usé estas botas. The first time that I wore them, they were very tight. Yeah, no, right. So I didn't know until some people que son bien observadores, they told me that I preached like 20 minutes to 25. So that basically, I don't know what that means, but some were looking forward to, they were wanting me to wear the boots. Me estaban diciendo, "Ay, trajo las botas, pastor." I don't know what that means. But guess what? They're very comfortable now. Ahora ya están bien cómodas, ya puedo predicar 40, 50 minutos. I don't really care. Hermano, estoy dando mis pasos para ser un verdadero cowboy. Pues hay que ser cowboy aquí, ¿no? ¿O no? Nada más falta que me encuentren un sombrero que me quede, porque for some reason, I don't know, they don't make them big enough. For us, smart people, with big head. So if you can find me like a triple XL hat. Ben, can you do that? Ok, ya suficiente, ya vamos a predicar la palabra de Dios, ¿ok? Si tienen sus Biblias, por favor, quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Please turn with me to Mark, chapter 6. Estamos en la parte número 6 de esta serie que sin duda ha sido de gran bendición para todos nosotros, que se titula Cuando esperas un milagro. And the reason why I've been preaching this series is because I know some of you, if not most of you, have been praying for a miracle. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado orando por un milagro y Dios los ha pasado por una prueba de fuego. You've been tested by fire. And I'm pretty sure by now you might be having so many questions. Quizá en este momento estás teniendo muchas preguntas y el día de hoy no es la excepción. El título de este mensaje es Cuando sientes que te estás hundiendo. When you feel you are sinking. Have you been there before? ¿Te ha pasado eso? Es una situación difícil y el milagro que vamos a estar estudiando el día de hoy lo podemos encontrar en realidad en 3 de los evangelios. Today's miracle, we can find it in 3 of the Gospels. And I'm talking about the miracle of Jesus walking on water. Estoy hablando acerca del milagro cuando Jesús caminó sobre el agua. Pero aquí tengo que aclarar algo, porque a veces mucha gente tiene la idea equivocada. Jesucristo jamás hizo un milagro para tratar de montar un espectáculo. He never did a miracle just because he wanted to put together a show. Hay gente que tristemente el día de hoy representan el nombre de Cristo, pero lo hacen con otras intenciones. I know people today, they proclaim, or they say they proclaim the name of Jesus, but they have other intentions. Pero la intención de Jesús, y es interesante que este milagro en particular, la intención era enseñarle a sus discípulos una lección importante. Jesus wanted his disciples to learn a lesson. Específicamente cuando ellos sintieran que se estaban hundiendo, que estaban a punto de tocar fondo, when they felt they were sinking or they were hitting rock bottom. Y solamente quiero darles un poco del trasfondo de este pasaje. I want to give you a brief background. Y esa tarde, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús había hecho uno de los milagros que se divulgó por toda Israel muy rápido. Jesus had done a miracle that spread throughout Israel very quickly. I'm talking about the feeding of 5,000 people. Si recuerdas, fue cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Pero es importante mencionar esto. Hay muchos que hablan acerca del tema. Mateo 14:21 dice que eran como 5,000 hombres. Matthew 14:21 says that it was about 5,000 men, besides women and children, además de las mujeres y los hombres. Muchos expertos en la Biblia concluyen que en realidad, si contamos a las familias, si we count their families, we're talking about between 15,000 to 20,000 people. Just imagine that.
Estamos hablando entre 15,000 a 20,000 personas en realidad. Eran 5,000 sin contar a hombres y mujeres. Y Jesús dice la palabra que da gracias por los alimentos y comienza a darle de comer a estas personas. All the people, as we can see, they were so excited and amazed that they wanted to make Jesus the King of Israel. Estaban tan emocionados que querían hacer a Jesús el rey de Israel. Pero es importante que entendamos que el propósito de ellos no era que Él fuera el rey espiritual de ellos. They never thought about Jesus as their spiritual king. They really wanted to dethrone Rome. Ellos querían que destronara a Roma. Entonces, ellos vieron este milagro en realidad con fines políticos. They saw this miracle as a political purpose, with a political purpose. And Jesus did not come heal for political purposes. And so, as we can see, he dismissed the people, and the Bible says that he went to pray to the mountain. Jesús inmediatamente cuando entendió lo que la gente estaba tratando de hacer, él dice en la Biblia que él se fue a orar a la montaña y despidió a sus discípulos en un bote y les ordenó que cruzara el mar de Galilea y fueran a Bethsaida. We see that he dismissed his disciples in a boat and he ordered them to cross the Sea of Galilee and go to Bethsaida. Ahora es interesante, también tengo que mencionar esto, Bethsaida es solamente, de acuerdo a la geografía, solamente estaba a 2 horas de distancia. Es decir, solamente les iba a tomar poco tiempo el cruzar de un lado a otro. Bethsaida was just about two hours from when they were at, so it wouldn't take them long to cross the lake or the Sea of Galilee. Y quiero que vean lo que dice la palabra de Dios. Están comenzando el versículo 45. We're going to start in verse 45. And this is what the Bible says. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Please observe what the Bible says. Later that night, the boat was in the middle of the lake. La barca se hallaba en medio del lago. La pregunta es, ¿qué está haciendo la barca en medio del lago? Think about this. What is the boat doing in the middle of the lake? It's in the wrong place. It's the wrong path. Está en el lugar o en la dirección incorrecta. Como ya observamos, esta historia la encontramos en los 3 evangelios. We find the story in the 3 gospels. So we're going to gather some details from different passages. Vamos a encontrar algunos detalles de diferentes pasajes. Pero en primer lugar dice aquí que esto sucedió en la madrugada. Can you see that? It happens shortly before dawn. Other translations mention that it was the 4th vigil of the night. Algunas traducciones lo que dicen es que era la 4ª vigilia de la noche. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, estamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. We're talking about between 3 and 6 in the morning. Let's continue with the passage. Verse 49 to 52. The Bible says when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. Ellos pensaron que era un fantasma, and they cried out because they all saw him and they were terrified. Please circle that. Ellos estaban aterrados, llenos de temor. Immediately he spoke to them and said, "Take courage. It is I. Don't be afraid." Then he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed, for they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened. Dice la Biblia que estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada. Qué interesante manera de describir lo que estaba sucediendo y no habían comprendido lo de los panes. I want you to think about this. We've been attending church for so many years and we still don't get it. Podemos estar en la iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios, pero lo que estamos observando
Hay momentos cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, que se nos olvida todas las promesas que Dios nos ha dado. And the Bible says they were completely amazed. Estaban completamente, dice la mente, estaba embotada y no habían comprendido. What's happening here? Jesus, as we can see, is intentionally sending his disciples to a great storm. Lo que observamos aquí, y créame, muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido. Observamos que Jesús tenía toda la intención de mandar a sus discípulos a la tormenta. What would you do? ¿Cómo te sentirías tú? Jesús tenía toda la intención de mandarlos a la tormenta, y esto es con el propósito de darles una gran lección de lo que deben hacer cuando se sienten que se están hundiendo. He wanted to teach them a lesson about, what they're supposed to do when they failed, when they feel that they're sinking. Now the question is, how do you know for sure that you're sinking? ¿Cómo es que tú puedes saber si en tu condición actual te estás hundiendo? Yo quiero que veamos rápidamente 5 señales o 5 síntomas. We're going to look at 5 signs or 5 symptoms to know for sure that you're sinking financially, relationally, emotionally, spiritually, physically. Maneras en las que tú puedes saber síntomas si te estás hundiendo financieramente, relacionalmente, emocionalmente, etc. Y quiero que escribas lo siguiente. If you're taking notes, I want to ask you to write this down. Number 1, when you can't see the way. El primer síntoma es cuando no puedes ver el camino. In other words, when you are completely dark and everything around you is cloudy. Cuando todo alrededor de ti está nublado, todo está oscuro y no tienes ninguna visión, y en este momento te sientes confundido. Perhaps you feel that way. Right now you're confused. You cannot understand. You cannot see your way. No puedes ver el camino. Listen to what the Bible says in John chapter 6, verses 16 and 17. Juan 6, 16 y 17 dice lo siguiente: cuando ya anochecía, circula esa palabra, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca. Y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces, dice la Biblia, ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. I don't know about you, and I don't know if you've been in complete darkness, and I believe in this country it's hard. Sometimes it's hard to understand this concept. Yo creo que muchas veces en este país es difícil entender este concepto. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que en la electricidad hay electricidad por todos lados. There's electricity power everywhere. Pero ¿qué sucede cuando se va la electricidad? When lights go out, we freak out. We don't know what to do, ¿verdad? No, se nos detiene el mundo. Pero quiero que te imagines por un momento el estar viviendo hace más de 2000 años en Israel, sin electricidad y además las nubes cubriendo la luna. As you can imagine, just living 2,000 years ago in Israel without electricity, you could not even see your hand. It was dark. Y yo creo, la razón por la que estoy mencionando esto, porque yo siento que hay algunos de ustedes que probablemente se sienten así. Probablemente tú te sientes que todo a tu alrededor está oscuro. You feel that the first symptom is to know that you're really sinking is that you cannot see where you're going. No puedes ver tu camino. Ahora quiero que veamos la segunda señal o síntoma. Let's look at the second sign or symptom. When you feel lonely. Cuando te sientes solo. Algo que me ha llamado mucho la atención es que hay muchas personas en cualquier iglesia que se sienten de esta manera. There's many people in our churches nowadays that feel lonely. Maybe you feel like you're walking by yourself and nobody understands you. Tal vez no sientes que la gente te entiende y estás caminando solo. Maybe you're having a hard time finding help from people. O tal vez no has encontrado la ayuda de otras personas, and then you start questioning, and where are you, God? Comienzas a cuestionar, ¿dónde estás, Señor?
And the Bible says in verses 16 and 17, when evening came, his disciples went down to the lake, where they got into the boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, and Jesus had not yet joined them. Yo creo que todos nosotros tarde o temprano vamos a meternos en problemas cuando no estamos cerca de Jesús. When we are not close to Jesus, it's so easy to get into trouble. But on this occasion, we're going to see Jesus did it intentionally. Como estamos observando en la historia, en esta ocasión Jesús intencionalmente los dejó solos. Él tenía toda la intención de mandar a sus discípulos a la tempestad. He had every intention to send his disciples to the storm. Ahora quiero que vea la tercera señal. Let's look at the third sign when you are outside of your comfort zone. Tú puedes saber que te estás hundiendo cuando estás fuera de tu zona de comodidad. Cuando te sientes completamente inseguro, when you feel completely insecure, and I believe that all of us here, we prefer to be in situations where we are comfortable. Si somos honestos, yo creo que todos podríamos preferir o preferiríamos estar en circunstancias en donde estamos cómodos. Pero lo que tenemos que recordar es que Dios nunca está interesado en nuestra comodidad. He's not interested in our comfort. He's more interested in your character. Él está más interesado en tu carácter y Él va a hacer todo lo necesario para que tú puedas y aprendas a depender de Él. Escucha lo que dice Marcos 6:47, Mark 6:47. This is what it says. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Matthew 14:24 says, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Tienes que entender que este lago es enorme y es la parte del mar de Galilea. And as we can see, the fact that the boat was in the middle of the lake means that it was completely out of the path where it should actually go. El hecho de que estaba a la mitad significa que estaba completamente, en la dirección contraria de la cual debería ir. Y yo creo que aquí está la aplicación. Probablemente tú te sientes de esta manera. Te sientes alejado completamente del camino que debes estar siguiendo. Maybe you feel this way today. You're completely strayed from the path you should take. And you're miles and miles and miles away. And to make the situation even worse or more difficult, you find yourself in the middle of the storm. Tal vez te encuentras a la mitad del camino, lejos de la voluntad de Dios. Y esto puede ser otro síntoma para ti. Ahora quiero que veamos un síntoma más. Cuando todo parece estar en tu contra, when everything seems to be against you. Cuando todo parece que está en tu contra. Matthew 14:24 says, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves, because the wind was against it. Dice, porque las olas, por las olas, porque el viento le era contrario. Versículo 18, por causa, dice la Biblia, del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Please observe this. Buffeted by the waves, the wind was against it, and the waters grew rough. Nada más ve esta descripción. Estaba zarandeada la barca por las olas. El viento le era contrario y el lago estaba picado. The question is, how would you feel? ¿Cómo te sentirías tú? Esta era de alguna otra manera una mega tormenta. This was a huge storm. Y tal vez en este momento te encuentras, como estamos leyendo la Biblia, te encuentras en medio de esta mega tormenta. Maybe you're in the middle of this massive, this big, huge storm. And besides, you have everything against you. Y aparte de eso, todo está en tu contra. Pero quiero que veamos una señal más, una quinta señal, o un quinto síntoma. Let's look at the number 5. You feel or you know for sure that you're sinking when you
when you're fighting, but everything gets worse. Tú puedes saber que te estás hundiendo cuando estás luchando. Estás luchando, pero todo se pone peor. Mark 6:48. Dice la palabra: en la madrugada vio que los discípulos, hablando de Jesús, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos, dice la Biblia, caminando sobre el lago, e iba a pasarlos de largo. Y tal vez esta es la situación en la que te encuentras. You've been doing everything that is on your part, everything within your reach or in your power to get out of that storm, but for some reason you haven't been able to get out. Has estado tratando, esforzándote, quieres salir de la tormenta, pero no lo has logrado hacer. De hecho, estás luchando, estás tratando, pero no estás llegando a ningún lado. You're trying, you're fighting, you're doing your best. Now the question is, what do you need to do? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Pero aún más importante que esto, yo quiero hablar acerca de qué es exactamente lo que Jesús hace. What is Jesus doing when you feel that you are sinking? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo cuando tú te sientes que te estás hundiendo? ¿Sabes? Normalmente cuando te sientes de esta manera, lo primero que puede venir a tu mente es que Dios te ha abandonado. If you're maybe in the middle of the storm, the first thought that may cross your mind is, well, maybe God forgot about you. Maybe He has abandoned you. And you say, I already told God and He does not answer anything. He does not even listen to me. Puedes decir, ya le he pedido a Dios y no responde, ni siquiera me escucha. Let me tell you something, this is a big lie. Es una gran mentira. Cada vez que estás atravesando por una tormenta, hay 4 cosas que puedo observar en la Biblia que Jesús está haciendo. There are 4 things that I can see in the Bible that Jesus is doing for you. And this is the first one. I want to ask you to write this down. He prays for you. He prays for you before it happens. La primera cosa que Él hace, Jesús ora por ti antes de que suceda. Antes de que pases por esa tormenta de tu vida. Before you go to that storm in your life, He's praying for you. He's praying for you. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Y dice la Biblia, al anochecer estaba allí, Él solo. He went up on a mountainside by himself to pray. He was praying for his disciples. He was praying to the Father, and the Bible says that later that night he was there alone. And we have to remember that Jesus was the one who put his disciples in the boat, and then he went to pray. Tú te puedes imaginar, fue Jesús el que los puso en la barca y después se fue a orar por ellos. As we can see, He had planned this miracle. Jesús había planeado este milagro, but He wanted His disciples to grow up. Él tenía toda la intención de que sus discípulos crecieran. Por esa razón los puso en la barca desde antes. That's why He put them in the boat before. ¿Y sabes algo? A través de los años, esto es algo que he observado. Que Dios intencionalmente permite que tú atravieses por situaciones para que tú aprendas a confiar en Él cada día. You know, He's allowing you to go through this storm because He wants you to learn to trust Him. And that's not an easy thing to do. Sabemos que no es algo fácil de hacer. Pero sabes, hay algo creo que todavía puede hacerlo un poco más difícil. Se puede entender cuando tomas las decisiones incorrectas que te pueda ir mal en la vida. It's easier to understand, you know, if you're disobeying God, that things are not going to go well for you. But sometimes as we see in the Bible, you're doing the right thing.
Hay momentos en los que estás haciendo lo correcto, estás siguiendo la voluntad de Dios, pero aún en medio de las circunstancias, Dios quiere que tú aprendas a confiar y a depender de Él. And He's going to do anything necessary to help you. But remember, His goal, His purpose for you is to become like Christ. El propósito de Dios es que tú seas cada vez más como Cristo. Esto me hace recordar a un personaje del Antiguo Testamento cuyo nombre era Job. If you remember Job from the Old Testament, the Bible says that he was a righteous man. La Biblia dice que él era un hombre justo, piadoso. De hecho, no había nadie como Job. There was nobody like him. However, the Bible says that God took everything away from him in just a matter of days, with the exception of his wife. Dios permitió que se le quitara todo. Él perdió todo en cuestión de días, con excepción de su esposa. Y aún su esposa le dio el consejo de que maldijera a Dios y se muriera. And listen to what the Bible says, Job 19:8. This is what he said. He's talking about God. He has blocked my way so I cannot pass. Dios me ha cerrado el camino por completo y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. He has shrouded my paths in darkness. Maybe, just maybe, you feel like Job today. Tal vez el día de hoy tú te puedes sentir como Job. Dios te ha cerrado el camino, te ha quitado todas las opciones, te ha cerrado las puertas. He has closed every door, so you cannot pass. Has estado orando por esa mujer para casarte. You've been praying for that woman. You want to get married. Or maybe you've been praying for a new job. Tal vez has estado orando por un nuevo trabajo. O tienes un sueño. You have this dream. And nothing happens. Y no sucede nada. Yo creo que hay algunas tormentas de las cuales estás pasando que no vas a entender hasta que llegues al cielo. There's some storms that perhaps you will never understand until you get to heaven. Y sabes algo, la Biblia enseña claramente que tenemos un Dios, que Dios es soberano, es decir, que Él no tiene que darte cuentas a ti de por qué hace lo que hace y por qué sucede en tu vida. The Bible says that God is sovereign. That means that He doesn't have to explain to you why He does things and why things happen in your life. But Christian life, as we remember, has to be lived by faith. La vida cristiana tiene que ser vivida por fe. Y tú puedes pasarte, hermano, amigo, el resto de tu vida preguntándote por qué. You can spend the rest of your days asking or praying, why? Why me? Why now? Why like this? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Y la verdad, probablemente es que Dios nunca te conteste. Perhaps God will never answer that question, but you can have the certainty. You can know for sure something. Jesus will be praying for you before you go through that storm. Tú puedes tener la seguridad de que Jesús estará orando por ti antes de que pases por esa tormenta. Dios conoce todo lo que pasa en tu vida. Amen. He knows everything that happens in your life. Your past, your present, and your future. Pasado, presente y futuro. So God knows what's going on and what's going to happen this afternoon. Eso significa que Él sabe lo que va a suceder esta tarde, también lo que va a suceder la semana entrante, also what's going to happen next week, next month, next year, lo que va a suceder el siguiente mes, el año entrante. Y quiero que sepas algo, nunca vas a escuchar a Dios decir las siguientes palabras, wow, no sabía que esto iba a pasar. God would never say, wow, I didn't know, I didn't see this coming. Lo bueno es que Jesús va a orar por ti antes de que esa situación pase en tu vida. You can know for sure that Jesus is going to be praying for you. He's going to be praying for you before that storm happens. Poco antes de que Jesús muriera en la cruz, la palabra de Dios dice que Jesús predijo la negación de Pedro. Y él le dijo las siguientes palabras. Shortly before Jesus died on the cross, Jesus predicts Peter's denial and tells him the following words. He said, but I have prayed for you. Jesús le dice a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe.
Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Simon, that your faith may not fail. Como era bien característico de Pedro, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. He said, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. And then Jesus said, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me. You will deny it 3 times that you know me. Él dijo, de cierto te digo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesus knew it. Jesús lo sabía. En otras palabras, Jesús está diciendo, no te preocupes, porque ya oré por ti para que tu fe no falle. Don't worry about it, because I have already prayed for you so that your faith does not fail. And when you come back to me, esas frases, es algo clave. Cuando regreses a mí, you will use your example to strengthen your brothers and sisters in Christ when they go through difficult times. Aquí es donde puedes ver la manera en la que cuando Dios permite que tú atravieses problemas, más adelante tú vas a poder ser de bendición, vas a poder ayudar a otras personas. De hecho, esto es precisamente lo que Jesús está haciendo en el cielo. This is exactly what Jesus is doing from heaven. He is praying, he's interceding for you. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. Romans 8:34 says, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. In other words, Jesus is interceding, or he is praying for you and he is praying for me. And it is very special when you know, as the Bible says, that people are praying for you. But it's even more important and more special when you know that Jesus is praying for you. Sí, es muy especial cuando sabes que Jesús está orando por ti. And that's great news. Esas son excelentes noticias. Porque la oración de Jesús sin duda va a ser respondida. Because his prayers will be answered. Hay algo más que Jesús hace. Escribe lo siguiente, Él sabe cuando estás desesperado. Number 2, He knows when you are desperate. Versículo 48 de Marcos capítulo 6 dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Because the wind, the Bible says, was against them. You have to keep in mind that they were trying to bring the boat to the shore and they were making great efforts, but they were not able to do it. Estaban haciendo todo lo posible para poder regresar a la orilla. Y sabes algo, Jesús sabe exactamente que el día de hoy tú estás luchando. Jesus knows that today that you are struggling, that you're trying hard, and sometimes, you know, we are afraid and we feel that God is not paying attention to us. Podemos sentir que Dios no nos está poniendo atención. Pero sabes algo, Dios conoce todas las cosas de ti. He knows everything about you. He even knows, like right now, you have bad breath. You know who you are. Él sabe cada detalle. Él sabe si no dormiste bien anoche. Él conoce todo acerca de ti. And he knows if your stomach is bothering you. He knows it all. Sabe si tu estómago te está molestando. Pero específicamente Él sabe cuando estás desesperado, cuando estás confundido. He knows when you're confused because you just got bad news. Incluso la palabra de Dios dice que Él conoce cuántos cabellos tienes. He knows how many hairs do you have. For some of us it's not even hard. Hay unos que le ayudamos a Dios, ya no tenemos mucho cabello. It's okay. Pero Dios, mi punto es este, Dios conoce cada detalle de tu vida. He knows every detail of your life. And I want you to listen to Job's words. Escucha las palabras de Job cuando él dice en el capítulo 31, ¿acaso Él, está hablando de Dios, acaso Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Does He
not see my ways and count my every step? ¿Sabes una cosa? Te puedo asegurar que ni siquiera tú te detienes a contar todos tus pasos. Or does that, anybody here taking the time to count every single step? Creo que nadie lo hace. Sin embargo, dice la Biblia que Dios cuenta cada uno de nuestros pasos. Es importante entender esto. No solamente los conoce, sino también Él entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesús ha estado ahí. Jesús lo ha vivido. Jesus has gone through the same thing. Listen to what the Bible says in Hebrews chapter 4, verse 15. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. The Bible says that the Word became flesh. God became flesh and He dwelt among us. Que Él descendió, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. So Jesus knows exactly what it's like to be tired, to be hungry, to be frustrated, to be criticized, or to be confused. Él entiende perfectamente lo que es tener hambre, estar cansado, estar frustrado, el ser criticado. Even the Bible says that He suffered all kinds of temptations. Incluso la Biblia enseña que Él fue tentado en todo. Así que cuando tú le dices a Jesús acerca de la tormenta que estás pasando, Él entiende perfectamente porque Él ya pasó por eso. He understands what you're going through because He's been there. Hay algo más que Jesús hace. En tercer lugar, Él viene a ti en los momentos de desesperación. Number 3, He comes to you in the moments of desperation or despair. Él sabe cuando ya no puedes más, ni antes ni después, but precisely He comes in the moments of anguish and desperation or despair. Él viene precisamente en el momento cuando más lo necesitas. Verse 48 says, shortly before dawn, He went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. Dice la Biblia, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Como mencioné hace un rato, esto sucedió aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. This happened between 3 and 6 in the morning. Como ya mencioné también, tienes que recordar que Bethsaida estaba solamente a 2 horas de distancia. Bethsaida was like 2 hours away from where they were at, but it's been so far 9 hours. Tienes que entender que ya han sucedido 9 horas de tratar de pelear. They must have been tired. They must have been exhausted. They must have been terrified. Y probablemente te sientes así en este momento. Maybe you feel like that with your marriage. Has estado tratando por salvar tu matrimonio. And you don't see your way out. Y no ves la salida. Y las olas están golpeando tu bote y eso te hace sentir todavía más temor que nunca. The waves are hitting the boat and that makes you feel afraid. And it doesn't really matter if you cannot get to Bethsaida. Ya ni siquiera te importa si puedes llegar a Bethsaida. Simplemente quieres sobrevivir la tormenta. You want to survive the storm. And perhaps this is describing your life right now. Probablemente está describiendo la vida que estás llevando en este momento. Te sientes completamente desesperado. You feel desperate. And what is Jesus doing when you are completely desperate? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo cuando estás completamente desesperado? Si te das cuenta en el pasaje, en esto que acabamos de leer, Jesús vino a ellos andando por el mar. As we see in this passage, Jesus came to them walking by the sea, on the sea. So He did not leave them alone. Él no los dejó solos. Y en este momento de desesperación, Jesús viene a ti. He comes to you and He does not expect you to go to Him. Es interesante. Jesús aquí no está esperando que tú vayas a Él, sino Él viene a ti.
Él no solamente les dio instrucciones para ir a la orilla. He didn't give them instructions to go to the shore. He came to them. Él vino a ellos because he knew that they needed a miracle. Porque Jesús sabía que lo que ellos necesitaban en este momento era un milagro. And you need God to come and to be with you. Y tú necesitas que Dios venga y esté contigo. Y esto fue precisamente lo que Jesús hizo. Él vino caminando hacia ellos para intervenir en su tormenta. This is precisely the message of the gospel. Jesus came to you to find you. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesús vino a ti y es el Dios maravilloso en el cual creemos. You might feel that you've been abandoned, but you are not. Tal vez sientes que has sido abandonado, pero en realidad no lo estás. La Biblia dice en Juan 14:18, John 14:18 says, I will not leave you all alone like orphans. I will come back to you. Jesús dijo, no voy a dejarlos solos, sino que volveré a estar con ustedes. Sino que volveré a estar con ustedes. Cuando digas, estoy dependiendo completamente de ti, when you say, I am completely, I will depend on you. Esa es la hora novena. This is the 9th hour, the moment of desperation or despair. Esa es la hora novena, el momento de desesperación. Y quiero que pienses en esto, ¿cómo es que Jesús va a venir? Él va a venir caminando en medio de la tormenta. And he's going to come to you in the middle of the storm. Pero piensa en esto, ¿por qué razones que están preocupados? ¿Por qué razones que tú estás preocupado el día de hoy? Why are you so worried today? God created the water so he can stop the force of the water. Dios creó el agua y él puede detener la fuerza del agua. La Biblia enseña que Dios puede sacar agua de la roca. He can draw water from the rock. He can also split the water into two. Él también, nuestro Dios puede partir el agua en dos. Él puede caminar sobre el agua. He can walk on water. He can do what he wants to do with water because he created it. Él puede hacer lo que él quiera con el agua porque él creó el agua. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está haciendo al caminar sobre el agua? Why is he walking on water? Because he is God. He can do whatever he wants to do. Él es Dios y él puede hacer lo que él quiera. Pero hay una cuarta cosa que Jesús hace. There's a fourth thing that Jesus does, and he shows you his true identity. En cuarto lugar, él te muestra su verdadera identidad. La verdad es que vas a aprender más acerca de quién es verdaderamente Jesús cuando estés enfrentando las tormentas de la vida. You're going to know more about Jesus when you're facing your storms or the storms in your life. There, when you're in the storm, you will realize that he is not only a good teacher. He's not only a good prophet or a good leader. Cuando estás en la tormenta, no vas a aprender acerca de Jesús que él era, como algunos piensan, solamente un buen maestro o un buen profeta o un buen líder, sino que él es Dios mismo, el creador del universo. You will learn that he is God himself, God made flesh, the creator of the universe. Y Marcos 6:46 al 50 dice lo siguiente. Mark 6:49 and 50 says, los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. So what is Jesus doing? The fact that Jesus comes walking on water is telling you that he's more than just a simple human being. He's telling
them, and he's telling you that he is God. That he's a supernatural God. Y Jesús les está diciendo que Él era Dios. And he was telling them that he was God. And Jesus he's doing three things. He's giving them the real security when he says, have courage. Él les está dando la seguridad real cuando dice, cálmense. Pero también les está poniendo un reto y le dice, no tengan miedo. He's also challenging them when he says, do not be afraid. But also he's giving them a revelation. He's saying, I am. También les está dando una revelación al decirles, yo soy. Y amigo, hermano, este es precisamente el nombre propio de Dios. This is precisely the name of God. And Jesus chose to use the very name that only pertains to God himself. Cuando Moisés le preguntó a Jehová, y cuando vaya a Faraón, ¿qué le voy a decir? When Moses said, I will go to Pharaoh, who sent me? And God said, I am sent you. Dile que yo soy te envió. And it's interesting that Jesus used the phrase or the title I am 17 times in the New Testament. Es interesante cómo Jesús utilizó esta frase 17 veces en el Nuevo Testamento. Yo soy. Nada más te doy algunos ejemplos. Just to give you a few examples. Él dijo, yo soy el pan de vida y por lo tanto puedo satisfacer al hambriento. I am the bread of life and I can satisfy the hunger. I am the door. That means I can create opportunities in ways you cannot imagine. Yo soy la puerta y puedo crear oportunidades en maneras que no te imaginas. I am the true vine, so you will not be able to do anything if you're not connected to me. Yo soy la vid verdadera y no podrás hacer nada separado de mí. Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. No tienes nada que temer porque yo voy a cuidar de ti. You have nothing to be afraid of because I will take care of you. I am the way. And that means that he can remove all confusion from you. Él es el camino, puede remover toda la confusión. He's also the truth. He said, I am the truth, and this truth will set you free. Yo soy la verdad, y la verdad te hará libre. Él también dijo, yo soy la vida. Realmente existes por mí. He said, I am the life. You really exist because of me. And last but not least, he said, I am the resurrection. Y en último lugar, él dijo, yo soy la resurrección. No tienes que temerle miedo a la muerte. You have not to be afraid of death. Eventually, each one of us, we are going to die. It's just a matter of time. Todos los que estamos aquí un día vamos a morir. Pero tienes que tenerle temor a la muerte. Because he is the resurrection, and he is the life, and he is the way. Y termino con esto. Si tú estás el día de hoy en medio de problemas emocionales, o relacionales, o económicos, if you are in the middle of emotional or relational or economic problems, you do not need a job. Lo que tú necesitas no es un trabajo o un plan. You don't need a plan. What you need is a person. Lo que tú necesitas es a una persona. Tú no necesitas unirte a un sistema filosófico o a una religión. You don't need to join a religion or a philosophical system. You need a savior. Tú necesitas un salvador. No necesitas una nueva meta en tu vida. You don't need a new goal in your life. You need Jesus. Tú necesitas a Jesús. Necesitas al gran yo soy. You need the great I am. The question for you today, why don't you surrender your life to Jesus today? ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo en esta tarde ya? Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Vamos a prepararnos para celebrar juntos la cena del Señor. I want to ask the deacons to come forward at this time. No hay mejor manera de terminar este mensaje que el poder recordar juntos este gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros.
Y si hay algo que Él quería que tú y yo recordáramos, if there's something that He wanted you and I to remember, was His death. Él hizo que su muerte fuera todavía más importante que su santidad, que su sabiduría, que su poder, que sus milagros o sus enseñanzas. His death was more important than His holiness, His wisdom, His power, or His teachings. Por eso en esta mañana, en esta tarde ya, yo quisiera que antes de salir de este lugar podamos recordar juntos este gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Recuerda, como hace un momento dije, Él no solamente nos dio buenas instrucciones. He didn't only give us good instructions. He came to save us. Él vino para salvarnos. Y también es interesante que la manera en la que Él quería que tú y yo recordáramos su muerte no fue a través de altos edificios como muchos piensan, o a través de costumbres, o a través de otras cosas. He wanted you to remember the two simple things: eating and drinking. A través de algo que hacemos todos los días, que es comer y beber. De hecho, tú no puedes vivir sin comer y beber. You cannot survive, you cannot live without eating and drinking. Y Jesús escogió estas dos cosas como un medio para mantener viva la historia de su muerte. And the Apostle Paul interprets this event that he writes in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 and 26. El apóstol Pablo interpreta este acontecimiento de su muerte en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: que la noche en que fue traicionado, Jesús tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo. Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. On the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Quiero pedir a uno de los diáconos que ore, por favor. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de participar en esta cena, Señor, que tú instituiste con tus discípulos. Gracias, Señor, por el pan y el vino que simbolizan, Señor, tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu sangre, Señor, que es la que nos limpia de todo pecado. Nos has redimido y nos trajiste a ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedir un favor, si este acto es tan importante, la Biblia claramente instruye que es un acto para creyentes. The Bible teaches that this is an ordinance for believers. It's a command for believers. Si tú has sido bautizado, si tú has creído en Jesucristo como Salvador y Señor y has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, if you have believed in Jesus Christ as Savior and Lord, and you've been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I want to ask you to stand at this time. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y quiero dirigirme brevemente para aquellos que están sentados. El hecho de que tú no participes de esto no quiere decir que tú no lo puedas hacer en el futuro. You have to understand that the invitation, the table is served, the invitation is open for everybody. La invitación está abierta para todos. Y la Biblia enseña que eso es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo.
I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, 58 lo siguiente: ese es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died. The Bible says, but whoever feeds on this bread will live forever. Comamos todos. Also, the Bible says in the same way, after supper he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. De la misma manera, dice la palabra, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Quiero pedir ahora a alguien más que haga una oración, por favor, mi hermano. Ray. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you, Father, for this precious time that we're having here to celebrate the Lord's Supper. Father, you set the example the last night before you went to the mountains, Father, to pray, to set up, Father, and give the disciples the last supper, Father. Father, that we can remember that you did it for us out of kindness, out of love. As could be with everyone here today. And thank you, Lord, Father, for this precious time, for these memories, for the biggest example that we have, and most of all, the promise that we have that we live, and we'll be with you forever and ever. I ask for these things in the name of Jesus, Father, Lord. Amen. Amazing grace, how
grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there's no forgiveness. También 1 Juan 1:7, 1 John 1:7. Es lo que dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Una vez más dice la palabra, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's drink together. Bebamos todos. Pueden tomar asiento en este momento. You may be seated. The Bible says that after they had finished the first supper, they sang a hymn and went out into the light, into the night. La Biblia dice que después de haber terminado la primera cena, cantaron un himno y salieron por la noche. Y antes de quedar despedidos, before we're dismissed, I just want to ask you a question. ¿Tú has escuchado la palabra de Dios? ¿Has sido testigo de este acto tan importante? You've witnessed this important act, and you've listened to the word. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien en esta tarde que ha entendido el mensaje y que puede decir, pastor, yo quiero en este día, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador y como mi Señor? Is there anybody that say, pastor, I want to pray today, I want to receive Christ as my Savior and Lord? ¿Habrá alguien? Todos los demás con sus ojos cerrados, I want to ask you to close your eyes. I want to see your hands. ¿Habrá alguien? Is there anybody here? ¿Habrá alguien? La invitación está abierta para todos.
si tan solo tú puedes creer. Si esa es tu decisión el día de hoy, quiero pedirte que levantes tu mano y donde estás. If that's you today, I want to see your hands. Amén. Vamos a orar, Padre, te damos una vez más gracias por este día tan importante, Señor, en el que hemos recordado tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, Father, as we are remembering your death, your burial, and your resurrection. Y Padre, al salir de este lugar, mi oración es que podamos recordar durante todo el resto de este día lo que ocurrió esta mañana, y que podamos poner nuestras vidas delante de ti. Father, if we've been walking away from you, if there's anything that we've been struggling with that is against your word, this is a good time to come back to you. Es un excelente momento para poder recordar, para poder regresar, Señor, a tus caminos. Jesús, una vez más te damos las gracias por ese sacrificio. And it's in your name that we pray and we give you thanks. Amen. Amen. Let us stand and continue worshiping you.